En el vídeo de hoy os hablo de figuras articuladas. Y evidentemente una figura es articulada cuando se puede poner en más de una posición. Es algo así de sencillo. Tienden a tener diferentes articulaciones, depende de la figura. Cuanto más complicada sea la articulación, cuanto más articulaciones tenga, en más posiciones se va a poder poner. No es lo mismo tener una figura a lo mejor más tipo juguete, como podría ser estas de las típicas de Hasbro, que solo puedes mover brazo para arriba, brazo para abajo, pierna para arriba, pierna para abajo, y la cabeza, que básicamente tiene 1, 2, 3, 4 articulaciones, que una tipo Sideshow o Hot Toys, que podría ser una de este estilo, que ya es una figura bastante más trabajada, evidentemente, y podemos ponerle muchísimas más posiciones. Evidentemente tiene articulaciones en codo, en muñecas, en cabeza, en abdomen, en muslo, en rodilla, en tobillo, en pierna. Básicamente, de una figura como esta, que suele ser de unas 5 articulaciones, pasamos a una como esta, que tiene unas 30 articulaciones aproximadamente. Por norma general, una figura de unos 30 centímetros de escala 1,6, pues vendría a tener unas 30 articulaciones. Ya sea de una primera marca, como puede ser Hot Toys, o de terceras marcas, como puede ser eso, pues ya nos vamos a Soso Toys, a Triciro, a otro tipo de marcas, pues tienen, así van las articulaciones, más o menos una media de 30 articulaciones. Para que os hagáis una idea, un cuerpo articulado es esto. Nos permite ponerlo en multitud de posiciones, en multitud de posiciones evidentemente de acción. No es lo mismo tener una figura parada, quieta, que una figura en movimiento. Nos va a permitir recrear escenas. Si la ponemos con otras figuras, pues nos va a poder permitir incluso con otros accesorios hacer un diorama, hacer un escenario, lo que viene a ser un escenario en pequeñito, de a lo mejor de una escena de la película, de alguna escena en concreto que os interese emular, o a la cual hacerle pues algún tipo de homenaje. Yo por ejemplo pues tengo aquí unas cuantas en estas vitrinas que he ido haciendo yo con el paso del tiempo, pues me he dedicado un poquito a hacer dioramas. Otra forma de exponerlas. Por norma general, este tipo de figuras, pues de materiales suelen usar plástico. No es lo mismo, a lo mejor una figura como esta, que es más tipo juguete, que es un plástico un poquito menos trabajado, por así decirlo, más de menor valor, de menor consistencia y que está hueco por dentro, que una así de este estilo, que ya pues a lo mejor tiene tornillos, tiene articulaciones, tiene diferentes pivotes, para poder hacer que la figura se articule. También va a ser un dato tener en cuenta la ropa que lleve la figura encima. No es lo mismo ropa de tela, que no se deteriora, como podría ser vinilo o una ropa con silicona o ropa con otro tipo de pinturas o pegamentos encima, que nos va a permitir colocar la figura, pero igual no de la misma manera. ¿Por qué? Porque esa ropa se puede llegar a deteriorar. Evidentemente, pues nos pasa mucho con figuras como Spider-Man o por ejemplo, o figuras como Batman, que suelen ser, por ejemplo el Batman de Keaton, es un traje más de goma. No nos va a permitir ponerlo como nosotros nos gustaría, no nos va a permitir ponerlo en las poses de acción que a nosotros nos gustaría, mucho menos por supuesto un Spider-Man que suele ser mucho más flexible. Una de las características básicas de Spider-Man es que es flexible, y en este caso pues no nos va a permitir ponerlo en posiciones demasiado forzadas, pero nos va a permitir ponerlo a lo mejor en una posición un poquito más dinámica que una figura pues que tenga menos articulaciones. Ya depende de cómo queréis poner vosotros las figuras. En la vitrina pues podéis ponerlas en poses dinámicas, ya sea pues a lo mejor empuñando una pistola, emulando alguna escena, cuchillo así a lo mejor, bueno, ya depende mucho de la estética que queráis buscar dentro de vuestra vitrina, dentro de vuestra colección. No es lo mismo pues tener varias figuras en la vitrina, 4 o 5 figuras articuladas como de pose museo que están esperando el bus, parece que están esperando el tranvía, que ponerlas a lo mejor pues haciendo alguna escena, pues a lo mejor tipo Matrix, como se ponía así el Neo cuando estaba esquivando las balas, o algo similar. Nos va a dar mucha más variedad a la hora de colocarlas. Los pros de las figuras articuladas, que si nos aburrimos de alguna pose de una escena que tengamos en la vitrina, que lo queremos poner en otra escena con otros accesorios, es también importante el tema de los accesorios, pues vamos a poder cambiarlos sin ningún tipo de problema. No es así, pues por ejemplo con las estatuas. Hay otras figuras articuladas como pueden ser, por ejemplo, las Phaizen, que son cuerpos, pero una especie de esqueleto metálico recubierto de un cuerpo de silicona. Esos se suelen utilizar para figuras que a lo mejor tipo que estén semidesnudas, tipo Conan, tipo a lo mejor un Terminator recién llegado, que hay mucha gente que se hizo el custom bastante sencillo con un Phaizen y el esculpido de Terminator, y esos pues se pueden poner en diferentes posiciones, pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo pues es un material que tiende quizás a degradarse un poquito, a resquebrajarse, sobre todo por las articulaciones. Si tiene una articulación demasiado forzada, por norma general pues hay mucha gente, por lo menos conozco coleccionistas a los que les ha pasado, de tener a lo mejor un codo medio doblado que se empieza a agrietar por el codo por fuera, o a lo mejor pues se empiezan a salir grietas por dentro también. A lo mejor una rodilla medio semiflexionada o medio levantada le pasa lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con ese tipo de figuras,
ya que requieren otro tipo de cuidados diferentes a los que pueden requerir pues unas figuras con el cuerpo normal, con un cuerpo como este. Estos cuerpos se suelen utilizar, por ejemplo, más cuando van recubiertos de ropa, en el punto en que no nos importa que si no tienen articulaciones, pues suelen llevar este tipo de cuerpos, unos un poquito menos trabajados. A lo mejor si lleva el pecho al descubierto, pues hay otros que vienen ya con la piel pintada, con lo que serían las articulaciones más disimuladas, las articulaciones de los codos. Este, por ejemplo, es un cuerpo bastante genérico. Podéis ver que las articulaciones, otro defecto que tiene, que se notan las articulaciones en las articuladas. Si lo lleváis, si a lo mejor es una zona en la que no tenga ropa, pues las articulaciones se os van a notar. Y en las figuras, por ejemplo, en resinas y este tipo de figuras, pues van a poder optar por posiciones mucho más dinámicas, pero el contra es que no los podéis cambiar de posición. Eso básicamente la diferencia entre unas y otras. También que, por ejemplo, los esculpidos, a lo mejor pues lo que son los ojos, hay figuras que tienen incluso los ojos articulados, que es lo que se llama el sistema PERS, que con una palanquita detrás podéis colocarle hacia donde miran. Eso también nos da más dinamismo y más posibilidades a la hora a lo mejor de poner a la figura mirando hacia un lado, mirando hacia el otro, en una pose concreta, mirando algo que tiene en la mano, o a lo mejor en un gesto un poco más humano. Esto, pues con figuras de resina, con figuras fijas, con figuras no articuladas, pues no es lo mismo porque por norma general no trae ningún tipo de accesorio para mover ningún tipo de parte, vaya. Como ya os he hablado algunas veces, pues las principales marcas, bien sabemos como todas, la más que mitiquérrima, Hot Toys, Sideshow, 3Zero, como os he dicho también antes, están otras terceras marcas que os iré mencionando próximamente, suelen ser las que principalmente se dedican a hacer este tipo de figuras articuladas, sobre todo en escala 1.6, aunque de vez en cuando también nos sorprende un poquito con escalas un poco más grandes, como puede ser 1.4, como este Mandaloriano que podéis ver por aquí. Ese sí es sencillo, para figuras 1.6 las articulaciones pues parece que son un poquito la norma o la regla, aunque también hay estatuas 1.6, la mayor parte del mercado 1.6 creo que ahora mismo está dominado por las articuladas. Y hasta aquí este vídeo de hoy de la guía básica del coleccionismo. En el próximo vídeo os hablaré de las figuras no articuladas, lo que vienen a ser estatuas. No olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.